Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes y televidentes del Nodo.co. Nos encontramos en el programa Libertad y Orden, nueva temporada, ya vamos para la tercera temporada, ahora en los estudios desde el Nodo.co, portal que nos ha abierto las puertas para tratar los temas de actualidad nacional e internacional, muy convulsionado en este momento por todo lo que está sucediendo en la zona de Europa Oriental, básicamente en Ucrania. Hoy tenemos a Juan Carlos Rodríguez Becerra como invitado. Tiene el honor de ser el primer invitado de este programa de Libertad y Orden para el 2022. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, tardes, Rafael. Muy complacido y muy honrado de seguir participando en esta nueva etapa de tu programa. Sí, ya vamos para la tercera temporada, como dicen ahora en las series de Netflix. ¿Cómo no? Arrancamos con nuestros amigos de Buenos Aires y ahora pues se nos abre esta oportunidad un poco más avanzados y evolucionados tecnológicamente. ¿Cómo no? Acoplándonos a las necesidades del siglo XXI como tal. Muy convulsionada la situación, ¿no? En las últimas 48 horas, tanto en Colombia como a nivel internacional. Hemos querido plantear en este primer programa para el título, para el capítulo de Colombia, una Colombia sin delito, porque resulta que las diferentes formas de lucha pues nos tienen azotados, y nos tienen azotados porque básicamente no tenemos justicia. Y usted, que ha sido abanderado del tema de Colombia sin delito, el tema que ha sido retomado por algunos candidatos a la presidencia en este momento, abogado, ¿no? Sí, abogado, ¿cómo no? Javeriano, a mucho honor. de la vieja guardia. De la vieja guardia, del padre Giraldo, sí. Porque la javeriana de hoy no es la del padre Giraldo. Ha cambiado, sí, ha tenido algunos cambios, ¿cómo no? Y esos cambios pues van en detrimento de la filosofía del padre Giraldo. Sí, es como un poco el nuevo enfoque que tiene la comunidad jesuita a nivel mundial, ¿no? Y que no siempre delimita muy bien lo que tiene que defender y su rol pastoral versus a las tendencias de izquierda que quieren o pretenden reivindicar la lucha por la justicia social. Ellos son muy de eso, ¿no? Del tema social. Sí, y eso está bien, pero está bien enfocado desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia, no desde la óptica marxista, que es lo que desafortunadamente hoy parece suceder en algunos ambientes universitarios. La doctrina social de la Iglesia. Va a tocar hacer un programita sobre ese tema. Eso. Hacía rato no escuchaba ese tema. Es que nadie volvió a hablar de eso. Nadie volvió a hablar de eso. Eso vino por allá desde los años 70, más o menos. Sí, pero la doctrina social arranca desde hace siglos. Lo que pasa es que el énfasis se hizo, sí, seguramente en la segunda mitad del siglo XX. Porque apareció el tema de la teología de la liberación. Sí, y ya venía pues desde el Concilio Vaticano II y aún con León XIII, con la Rerum Novarum, ya la Iglesia había incursionado en todos estos temas sociales tan importantes. Colombia sin delito. Desde la Constitución de 1991, la mal lograda Constitución de 1991, afloraron una serie de circunstancias, o se despertaron una serie de circunstancias en las cuales el bandidaje, como llamaba Álvaro Gómez Hurtado, logró imponerse sobre el Estado de Derecho como tal. Y estamos hoy en día en plena campaña electoral frente a un paro armado que promovido por el ELN, Ejército de Liberación Nacional, hablando de la teología de la liberación. Un curita jesuita se vino a Colombia, español, Carlos creo que era que se llamaba, y murió en el Catatumbo, y fue uno de los creadores del ELN. El padre no traspasó a Camilo Torres porque le faltó un poquito, pero era muy cercano en todo el tema de la teología de la liberación. Y entonces, que respondía a su vez a un tema que combatió el Papa Juan Pablo II,
cuando la teología de la teleliberación penetró muy fuertemente en Latinoamérica, especialmente en Nicaragua durante la toma de Ortega contra Somoza. Y Así es. el clero se puso del lado de la revolución, y el Papa Juan Pablo, en una visita a Nicaragua, regañó al clero como tal en ese sentido. ¿Cómo no? Me acuerdo regañando a, ¿cómo era que se llamaba este personaje que ya murió? Al cardenal, a un cura que salió a recibirlo y a uno... de Managua, al cardenal de Managua. Y en la puerta del avión, en la puerta de la escalerilla, ya le hizo así con el dedo y lo regañó. Entonces, eso tarde o temprano, pues, las diferentes formas de lucha tanto va el cántaro hasta que se rompe. Y entonces estamos en el momento en que se rompió. ¿Cómo evitar que Colombia caiga en las garras del socialismo bolivariano del siglo XXI en las próximas elecciones? Esa es una pregunta compleja porque involucra, Rafael, varios factores a mi juicio. Colombia está siendo atacada, ya ha venido siendo atacada desde hace muchos años por el comunismo internacional, sobre eso no hay duda. Nuestra posición geográfica, las riquezas en dos costas, nuestra biodiversidad, pues evidentemente han sido un platillo muy atractivo para el expansionismo soviético y ahora ruso, por supuesto. De tal manera que durante mucho tiempo tuvimos controlado, digamos, ese ataque que se nos daba en los campos y en las selvas de Colombia, y manteníamos unos niveles de delincuencia, digamos que aceptables, si puede hablarse de aceptar un nivel de delincuencia, o de si es aceptable cualquier nivel de delincuencia, pero llegó el famoso proceso de paz y de Juan Manuel Santos, en donde la izquierda inteligentemente, como lo había hecho ya en Venezuela y en Nicaragua, entendió que debía meterse dentro del sistema como a manera de una quinta columna para tener, por supuesto, la lucha armada en los campos y ciudades, pero en los campos y en las selvas, y traer la lucha armada a las ciudades. Y es lo que se ha evidenciado con las llamadas protestas pacíficas por nuestros despistados y juveniles periodistas que han destruido y atacado nuestras ciudades en el año pasado y que han venido continuándose a través del 2022, de tal manera que concomitantemente con un desprestigio de nuestra clase política que cada vez ha estado más en manos de gente no preparada para ejercer la autoridad, pues han hecho que en Colombia la ley sencillamente no se aplique. Tal vez no deberíamos tener hoy Congreso, porque hoy cuando alguien viola la ley lo que hacen es mandar unos tipos para que conversen. Entonces es mejor tener conversadores a tener congresistas, porque como la ley no se hace cumplir, no se respeta, se olvidó un gran principio, y es el principio de que la ley es coercible, es decir, que es obligatoria para todos y que si no se cumple, se debe hacer cumplir por la fuerza. Esa es la legitimidad que tiene la autoridad en un estado demoliberal como el colombiano. Y recordemos que la razón de ser del estado demoliberal es proteger a los débiles versus a los fuertes mediante la ley, una ley que debe ser, como decía Álvaro Gómez en el acuerdo sobre lo fundamental, igual para todos. Pero no, aquí hemos premiado a los delincuentes del mayor pelambre y hemos renunciado a ejercer la autoridad, y entonces hoy vemos que todos tenemos miedo de salir a la calle, que todos sabemos que en cualquier esquina nos pueden atracar y robar el celular o matarnos por robarnos un celular, que no podemos ir a un restaurante porque también se está atracando dentro de los restaurantes, en fin, que esto se está volviendo invivible. Luego de ahí nace la preocupación y el propósito, que debe ser un propósito nacional, de que Colombia sea un país sin delito. No podemos seguir permitiendo que absorbamos toneladas y toneladas de decadencia en una sociedad que cada vez está más permeada por el delito. Eso tiene que acabarse. Pero como le decía al comienzo, Rafa, es una cosa compleja que involucra varios aspectos. En primer lugar, tenemos que elegir buenos dirigentes. Tenemos que elegir dirigentes comprometidos con el valor de la ley y la justicia. Y son pocos los que hoy figuran cumpliendo ese papel.
Dentro de ellos muy destacado, por supuesto, y de manera principalísima, Salvación Nacional y lo que estaba proponiendo Enrique Gómez al país. Pero, entendido que necesitamos gente de mucha mejor capacidad y de mayor compromiso con el respeto a la ley y a la justicia, es importante pensar que esto arranca desde la prevención. Tenemos que volver a la cultura cívica enseñada desde los jardines infantiles, desde las escuelas de primaria y de bachillerato, para formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en una cultura de respeto al otro, de respeto a la ley, de buenas prácticas culturales para la convivencia diaria, que en Colombia se perdió. Si logramos que ese componente educativo funcione bien, es muy probable que empecemos, aunque tardemos, a vencer en este propósito de tener una Colombia sin delito. Hoy tenemos un escollo muy grande que denuncia Enrique Gómez, y es el de MEJODE, el de FECODE. Hemos dejado que la educación caiga en manos de los agentes del comunismo internacional que hacen el juego al señor Petro y a los señores del pacto histórico, que desde luego, bien aliados con el señor Maduro y con el señor Putin, quieren desestabilizar a Colombia. Luego ahí tendríamos que entrar a tomar decisiones radicales frente a FECODE, liquidar a FECODE, quitarle la educación de sus manos y hacerlo con toda tranquilidad y sin ningún problema y sin dar explicaciones, como lo hacen ellos cuando salen a romper y a destruir las estaciones de Transmilenio y atacar los comercios. Sí, lo hacen tranquilamente, sin explicaciones. Nosotros también lo vamos a hacer pacíficamente, como lo hacen ellos. Pero ahí hay que tener voluntad política y hay que tener decisión. Un segundo aspecto muy importante es que hay que reformar la ley. La ley no garantiza la seguridad del ciudadano, sino que privilegia la condición del delincuente, casi que victimiza al delincuente. Y entonces tenemos una serie de normas que dan toda una serie de garantías a la ley, a los delincuentes, y por eso los delincuentes son capturados por la policía y vuelven a salir a la calle a reincidir. Ni aún la ley de seguridad ciudadana está garantizando este propósito. Luego hay que hacer un estudio muy juicioso de la ley y hay que hacerlo con profesionales de todo orden, con ingenieros industriales que sepan hacer que la ley, sea práctica, que se pueda realmente aplicar fácilmente. Luego tenemos algo muy delicado que es el recurso humano. El recurso humano de la justicia en Colombia, al igual que el recurso político, se degradó. Y entonces encontramos que hoy tenemos que quienes imparten justicia son personas no preparadas, son personas que no quieren trabajar, son personas ineficientes y en no pocos casos, como se ha evidenciado a los más altos niveles de la administración de justicia con la Corte Suprema, corruptos, muy corruptos. Luego, el recurso humano es un recurso humano que tiene que ser totalmente revisado. Se han de quedar los buenos, que son muy pocos, y han de venir muchos otros que tenemos que preparar. Y ahí entra otro componente educacional formativo que es muy importante, y es que tenemos que crear una escuela judicial. En Colombia hay que formar a los jueces. No basta con ser solamente abogado para ir e impartir justicia, como sucede hoy. No. El ser juez tiene que constituirse en toda una carrera, en toda una especialización del derecho, porque ser juez involucra una serie de aspectos muy importantes que deben enseñarse desde una escuela, desde una universidad. Luego encontramos que además la ley no disuade. La política criminal es un fracaso, tenemos casi un 100% de impunidad porque la ley no disuade. Y uno de los elementos fundamentales de la ley penal o la ley criminal es la disuasión del delincuente. Como decía Álvaro Gómez, el delincuente tiene que sentir miedo, no los ciudadanos de bien, sino los delincuentes son los que tienen que sentir miedo de que se les aplique la ley. Pero como la justicia no funciona, la ley no disuade. Entonces hay que hacer una revisión de las penas, que va a ir de la mano con la revisión de la ley y la revisión del recurso humano en la justicia. Luego es fundamental toda la política penitenciaria. Tenemos unas cárceles que son escuelas de delito. El panorama en nuestras cárceles no solamente es indignante, sino que además es criminal. Luego hay que acabar con el IMPEC. El IMPEC debe ser acabado de un plumazo y debemos llevar a los mejores
digamos, a las penitenciarías, para que las cárceles sean seguras, para que allí realmente no se delinca, para que se viva dignamente, además, para que tengan orden, Y un componente último y fundamental, no menos importante, es el tema de la resocialización. Tenemos que crear programas de resocialización que nos devuelvan a la población carcelaria apta para convivir en sociedad, porque mientras no hagamos eso, la gente saldrá no solamente igual a como entró a las cárceles, sino mucho peor, a seguir delinquiendo. Luego, cuando ese es el panorama que tenemos de política criminal, y cuando no tenemos la vergüenza de la dirigencia, cuando sabemos que se delinque de las cárceles y los ministros de justicia siguen ahí tranquilos sonriendo, pues estamos condenados a fallar en el principio fundamental del Estado demoliberal, que nació con John Locke, con Rousseau y con Montesquieu, que es la garantía de la seguridad del ciudadano débil con una ley que debe ser igual para todos. Esto que se dio con la gente de las FARC, ese privilegio que se dio de borrarles los horrendos y numerosísimos crímenes cometidos, es algo que no podemos permitirnos y que Colombia nunca debió permitirse y que nunca debe volver a permitirse. De ahí que el trabajo por la justicia sea un trabajo titánico que debemos dar, pero que debemos dar sin miedo y que debemos dar con decisión y que debemos hacer a pesar de lo que digan, hagan o nos quieran endilgar, porque tenemos hijos y queremos legarle a nuestros hijos un país mejor. Esa es una síntesis más o menos de la política de Colombia sin delito. El panorama no puede ser más caótico desde todo punto de vista. Total. Porque no solamente abarca el tema judicial, sino que también abarca el tema económico, abarca el tema de infraestructura, pero sobre todo para mí y para Rafael, abarca un tema que es la degradación de los valores morales en todo sentido de la sociedad. En el sentido que usted ve, por ejemplo, a unas niñas que tuvieron la oportunidad de vivir al frente de la Corte Constitucional, que no deben tener más de 20 años, celebrar la decisión de la Corte Constitucional con respecto al tema del aborto. 5-4. 5 magistrados nombrados por el antiguo gobierno de Juan Manuel Santos, quien dijo por lo demás, ahora que usted trae el tema del terrorismo urbano, sin sonrojarse en una conferencia en Medellín, lo recuerdo como si fuera hoy, quien dijo que el conflicto armado pasará de las zonas rurales a las urbanas, es decir, como dando la orden para que dejaran de actuar en lo rural y nos concentremos en el tema urbano, como sucedió en la época de Irlanda con el IRA, que comenzaron a atacar las partes rurales hasta que lograron llegar a la City de Londres y atentar hasta la misma reina como tal, y lograron poner de rodillas a todo el establecimiento inglés en pro de un acuerdo de paz. No, para el caso colombiano está el tema de la Constitución del 91, que para mí es el preámbulo a todo lo que usted plantea de Colombia sin delito, porque en ese momento al Estado se le sometió en 2 actos preponderantes. El primero, el secuestro impune de Álvaro Gómez Hurtado por parte del M-19, del cual hizo parte un candidato hoy en día con el nombre no quiero acordarme, le decían Ali a la rata, ¿sí sabe, no? Sí. Entonces, no? Porque ¿se refiere usted al delincuente terrorista que tenemos de candidato a la presidencia? Sin mencionarlo, porque van y nos demandan, entonces. Ajá. Pero pues se sabe que... Pero cuentan fuentes de buena fidelidad, como decía don Arturo Bella, que más descanse, sí, que el hombre era el carcelero en la parte de los secuestros. Tal vez por eso es que dice que es amigo de Álvaro Gómez. Y que fue carcelero, por ejemplo, de esta periodista Lara. ¿Sí? A la que asesinaron. Pero que además
hacía popó y pipí encima de los secuestrados, como tal. No me extrañaría, en lo más mínimo. Entonces, ese es el nivel de candidato presidencial que tenemos en este momento. ¿Cómo no? Y secuestraron a Álvaro Gómez y quedó impune ese secuestro. Totalmente. Pero además se tomaron el Palacio de la Justicia. Es decir, el accionar demencial y esquizofrénico fue subiendo y se toman el Palacio de la Justicia y logran someter al Estado para llevarlo a una constituyente. De la misma manera, las FARC llevaron al Estado a un estado de sometimiento para que se cumplieran los acuerdos de paz en el Teatro Colón. Y ahora tenemos el embate del ELN. Pues claro, si a usted el Estado no le actúa de la manera vehemente como debe actuar, pues entonces yo ya sé que no voy a responder. Haga de cuenta que es como el tema de la respuesta decepcionante ayer de Joe Biden frente al tema de Ucrania, que eso le pasó mucho al gobierno de Iván Duque, lastimosamente, tenemos que decirlo, quien por jugar a lo políticamente correcto no fijó posiciones claras con respecto a temas claves, como por ejemplo el tema de Colombia sin delito. Y entonces, hoy en día el ELN, según las noticias que reporta La Hora de la Verdad del doctor Londoño, el único que más o menos da la pelea solo con su equipo de trabajo por defender nuestra libertad y preservar nuestro orden. Oigan bien, más de 32 actos de terrorismo, de microterrorismo, si se pueden clasificar de alguna manera, ha realizado el ELN en las últimas 24 horas. 32 actos de terrorismo. ¿Y Iván Duque dónde está? El ministro de Defensa, su amigo Aníbal Fernández. ¿Qué hace Aníbal Fernández en una alcaldía como la de Claudia López? Es que a eso de la degradación de los valores morales hemos llegado. Una persona como Aníbal Fernández, con toda la estructura moral e intelectual para acoger las banderas del Partido Conservador, ¿qué hace metida dentro de un gobierno progresista como el de Claudia López? Entonces, cuando usted no defiende lo que tiene que defender, que son sus propios valores conservadores como tal, pues se degrada el accionar de la política como tal. Entonces la pregunta es, ya estamos a puertas de las elecciones. El 13 de marzo tenemos las famosas consultas. Yo no tenía muy claro por aquí, me llegó el otro día el tema de la ley. Yo no sabía, pero venga, le vamos a buscar. Aquí está. Ley 1475 de 2011, capítulo 2, de las consultas como mecanismo de democracia interna, artículo 5. Las consultas son mecanismos de participación democrática y política que los partidos y movimientos políticos con personalidad jurídica y o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos propios o de coalición a cargos o corporaciones de elección popular. Las consultas convocadas por una coalición de partidos y o movimientos políticos con personalidad jurídica pueden ser internas o populares y se denominarán interpartidistas. Podrán ser convocadas con el objeto de seleccionar candidatos a coalición a cargos uninominales, previo acuerdo suscrito por sus directivos nacionales. Así es. Entonces nos enfrentamos al tema de las coaliciones. ¿Cómo no? Para mí es novedoso y para mí también es una falta o una parte de la degradación de los valores morales. Yo como, ¿por qué tengo que hacer una coalición con usted para lanzarme a la presidencia? Si usted tiene unas ideas y yo tengo otras, ¿qué punto de encuentro vamos a tener? ¿Vamos a encontrar un puente y nos vamos a encontrar? ¿O nos vamos a hacer contar? Y después de eso, entonces ahí sí vemos cómo es el tema. ¿Por qué va ganando el candidato al cual estamos haciendo referencia a las encuestas? Pues precisamente porque no hay candidatos presidenciales. El único candidato presidencial de verdad es él. Los demás no son candidatos presidenciales hasta que pase el tema de las coaliciones. Pero, en el mientras tanto,
va generando un efecto psicológico de la ciudadanía y de temor, porque ahora sí la ciudadanía está viendo temor y está viendo la verdadera posibilidad que este señor llegue a la presidencia. El degradamiento de los valores de las doctrinas conservadoras y de la política como tal fue lo que Álvaro Gómez llamó ante la decadencia. Y por eso él se retira, hacia 1971 él se retira del Congreso. Es decir, ya en 1971 ya el tema ya estaba mal, ¿sí? Y lo de hoy pues no es más que una consecuencia de cúmulos de años de una mala política. Evidentemente. Concretamente con el tema del aborto, que al final termina siendo un delito, hay que pasarle la cuenta de cobro a esa iglesia católica que no defendió la doctrina como debe ser. Hay un fracaso patente de la jerarquía. Hay un fracaso patente de la jerarquía que prefirió guardar silencio y esperar la resolución, y de pronto sale un obispo por allá y emite un comunicado y ya, y pare de contar. No, salió el primado a grabar un video que se difundió en las redes diciendo lo que ya todos sabíamos, que la vida humana es sagrada, que la vida humana es inviolable, que la Constitución así la consagra y que está muy mal hecho lo que está haciendo la Corte. Y resulta que lo que hizo la Corte evidencia, primero el primado de Colombia llegó tarde porque habló después. Pero además con una degradación de valores también que podríamos catalogarla de infinita, porque el obispo de Cali, el obispo es espantoso ese, sí. Monsalve, ese, sí. Quien renunció por un tema de edad, pero daño que le hizo a Cali ese monseñor. Claro, ¿no? es que él convive con un diablo interno que es feroz, ¿no? El tema de la teología de la liberación, y la misma iglesia lo permite también. Sí, Entonces, cuando usted no toma acciones al respecto, pues se le van metiendo. Yo me acuerdo mucho de nuestra compañera de Libertad y Orden en Buenos Aires, Viviana Paderín, que me comenta que hacía la analogía de que esto es como una represa, y la represa está llena de agua, ¿sí? Sí. Y de pronto usted le permite abrir la llave, un chorrito, y sale un chorrito, y por ahí se comienza a caer toda el agua, y se chupa y se chupa y se va chupando todo de una manera hasta que la represa se queda vacía. Ahorita ya la represa de Colombia está prácticamente vacía. Lograron chuparla como una sanguijuela completa, porque no defendemos lo que queremos defender. Entonces, ¿cómo defender en este momento frente a semejante embate que tenemos, como ya lo comentamos, a nivel nacional, y no solo nacional, e internacional, como diría su amigo Jorge Barón? Porque es que no nos digamos mentiras, el tema del conflicto en Ucrania tiene unas repercusiones, que lo tocaremos más adelante, que pueden llegar hasta Colombia, en el conflicto de Colombia con Venezuela. ¿Estaremos preparados, por ejemplo, para un conflicto de gran envergadura con Venezuela? No. Ya lo tocaremos. Pero vayámonos al tema del aborto. Claro. Mire, esto que ha sucedido, primero evidencia el perfil moral de esos 5 magistrados, la ignorancia tal vez en algunos casos, y en otros lados el descriterio o la maldad consciente. No, yo no creo que ellos sean ignorantes, ¿saben? Yo creo que hay una maldad interna, sí, profunda. Sí. Lo que no son es ignorantes. No. Y conocen perfectamente cómo hacerle la esguince. Ahora, es que lo increíble de esto es que la Constitución es clara, y a los abogados se nos enseña desde los primeros tiempos de nuestra formación, que cuando el texto de la ley es clara, no se desatenderá su tenor literal sobre pretexto de consultar su espíritu. No hay nada más claro en la Constitución. Sí, en Colombia somos PhDs en eso. Evidentemente, PhD en violar la ley. La Constitución dice el derecho a la vida es inviolable. Eso es clarísimo como el agua. Pues estos 5 señores no lo entienden. No les da la gana cumplirlo, y siguiendo sus orientaciones de descriterio ideológico, no les importa pasar por encima de la Constitución y autorizar, porque eso es lo que han hecho, autorizar el asesinato de niños que están por nacer. Un delito. Eso se llama prevaricar. Laureano sí que denunciaba eso.
prevaricador. Esos son los 5 magistrados de la Corte Suprema que votaron. Hacía el debate y se paraba. Claro, y los hacía sentir vergüenza y renunciar. Que es lo que le faltó, por ejemplo, a la Iglesia Católica, salir con vergüenza a defender lo que tenían que defender. Totalmente. Esos 5 tipos ya debían estar excomulgados. Esos 4 hombres y una mujer, no son 4, ¿cómo es? ¿Cuántos eran? Una mujer. Una mujer. Deberían estar excomulgados por la Iglesia, pero hace siglos. Todos sabemos que desde el momento de la concepción hay vida y que esa vida se va gestando y va avanzando, va evolucionando. Precisamente por eso es que necesitan el aborto, porque si no hubiera aborto, el niño llega a nacer, que es lo que corresponde. Porque, no entendí esa parte. Pues que, fíjese usted, ellos dicen que el niño que está en el vientre de la madre es parte del cuerpo de la mujer y que por tanto la mujer puede disponer de su cuerpo. Y es mentira. El niño es un ser independiente que late con su propio corazón. Y desde el momento en que se produce la concepción, empieza a evolucionar la gestación de esa vida. ¿Y cuál es el desarrollo natural de esa gestación? El nacimiento de una criatura. Entonces, por eso necesitan el aborto, porque no quieren que nazca, porque los incomoda y no les importa acabar con la vida. Y por eso se inventan de que el bebé es parte del cuerpo de la mujer. Es lo más retorcido y lo más amoral que uno pueda ver, y lo más descriteriado. Por eso esos magistrados prevaricaron, y no solamente deberían ser excomulgados, sino que tienen que irse a la cárcel. Colombia Justa y Libre interpuso una denuncia penal por prevaricato contra estos señores. El movimiento del senador John Milton Rodríguez, efectivamente. Sí. Y esperamos que eso llegue. Lo curioso es que los medios no lo cuentan. Y la misma Iglesia Católica no dice nada. No, calladita. Ella debería ser la primera en presentar la demanda. Es que el clero es cobarde. El clero es cobarde y el clero quiere apaciguar todo. Y no le gusta decir las cosas como son. Tenemos un clero así, dulzón, que prefiere decir que todo el Chocó está en manos de la delincuencia y que entonces el presidente ¿qué está haciendo? Pero no dicen nada sobre lo que deben decir. Esa está buena, un clero dulzón. Está buena para una columna. Sí, el clero dulzón. El clero dulzón. Sí. De esas de Laureano, el clero dulzón. El clero dulzón, exactamente. Sí. Sí. Y entonces no defendemos lo que tenemos que defender. Y cuando aparece alguien que lo defiende, la gente se sorprende y dicen, oh, es extrema derecha. En Chile, por ejemplo, apareció José Antonio Cast, ¿sí? Defendiendo lo que había que defender, los valores conservadores clásicos, la vida, la iglesia, la familia, la nación. Lo que está haciendo Enrique Gómez hoy. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que yo estoy impedido para hacer comentarios ahí. Pero el tema es que apareció para defender lo que había que defender, y de entrada los medios de comunicación, los primeros, que ya están totalmente permeados por las matrices de opinión gramscianas como tal, lo tildan de extrema derecha, y al otro no, al otro lo dejaron ahí quieto. El otro es un ángel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que ese centrismo de esa clásica, lo que se llamó la socialdemocracia chilena, no votó por Cast, sino que votó por el otro. Es que incluido parte del conservatismo chileno. Es que acuérdese, Rafa, que pensó que este señor era extremista. ¿Qué pasó con Donald Trump en Estados Unidos? Apareció Donald Trump y un tipo que defendía la bandera, a las fuerzas militares, a la familia, como hombre y mujer, con la concepción, las tradiciones netamente conservadoras como tal de la migración norteamericana. No, entonces el extremismo, y llegaron estos demócratas progresistas del siglo XXI que son, pero de verdad no tienen nada frente a lo que fue un Kennedy, por ejemplo, efectivamente, o un Roosevelt, por ejemplo, ¿sí? Unos demócratas que uno decía, bueno, pues corresponde a esa estirpe, pero estos demócratas, y hoy en día usted mira a Nancy Pelosi y usted dice, esta señora, ¿qué está haciendo acá? O ve a Joe Biden y uno dice, ¿será que este tipo se enteró de lo que pasó en Ucrania? ¿Sí? Y la prensa lo tilda de extremista a Trump, ¿sí? Y todos decían que con Trump iba a comenzar la Tercera Guerra Mundial, y vea,
comenzó fue con Biden, un demócrata. Lo que pasa es que la personalidad de Trump no le ayuda, ¿no? Y entonces el tema, pero es que la personalidad de Trump no le ayuda y es un tipo entonces espeso. porque yo defiendo mis valores cristianos, católicos y conservadores, y esa es mi personalidad, entonces mi personalidad no me ayuda. Me da pena, hay que comenzar a decir las cosas como son, de frente, sin tapujos, sin miedo. No, decirlas sí, de acuerdo. Sin miedo, sí. Y entonces usted llega y comienza a salir a la palestra y lo tildan de extremista. Entonces, como la política se volvió en que si yo soy uribista o no soy uribista, cuando yo digo que yo no soy uribista, la gente se me queda mirando y me dice, pero ¿cómo así, profesor Gómez, usted no es uribista? Y yo, no, yo lo que soy es conservador. Eso. Y se me queda mirando y dice, no, ¿eso qué es? Esa vaina, claro. ¿Qué es esa vaina? ¿Sí? Además, como ya no hay discurso. Además, el partido conservador lleva 20 años sin discurso. Ese también es otro que puede incluirse dentro del clero dulzón, un conservador dulzón, ¿sí? Total. Se dedicaron a defender la institucionalidad y usted escucha al presidente del partido, el doctor Omar, una buena persona y tal, muy del partido, decir que lo que hay que defender es la institucionalidad. Y entonces usted dice, ¿pero cuál? Si no la estamos defendiendo. ¿Sí? Si el mismo Partido Conservador duró, perdón la expresión, chupando de la rueda del gobierno de Juan Manuel Santos durante 8 años y ahora nos dicen que tenemos que defender la institucionalidad. Mire, pero vayamos al tema otra vez del aborto. Vamos, ok. Para mí no es más que una degradación de los valores morales de la sociedad de Occidente. Total, y el fracaso evangelizador de la jerarquía católica. Es un fracaso, total. Si la jerarquía católica se hubiera dedicado más a su rol auténtico, verdadero, pastoral, y no a lo que se ha dedicado ahora, que son las actividades seculares que deberían estar en manos de los seglares, ¿no? Por ejemplo, uno dice, ¿qué está haciendo allá el padre de Ru? ¿Por qué el cura de Ru no está predicando el evangelio como Cristo mandó? Y predicar el evangelio a todas las naciones, a todas las gentes. No, ¿qué hace el cura de Ru siendo secretario de una vaina que se llama la Comisión de la Verdad? Ahí... ganándose una buena plática. No lo sé si se lo estará ganando o no, pero ese no es el rol de un sacerdote. $100 millones en presupuesto. Ese no es el rol de un sacerdote. El sacerdote no está para eso. Y otros muchos que están dedicados a eso. Allá en la conferencia episcopal, que parece ser un ente bien burocratizado hoy por hoy, la iglesia falló. Y nosotros... ha fallado en Occidente en general. Por supuesto que ha fallado. Y nosotros como parte de la iglesia también tenemos nuestra pequeña responsabilidad. No la mayor, pero también somos responsables. Obviamente. Alejándonos de la doctrina. Y sí, porque somos parte de la iglesia también. No la jerarquía, pero somos parte. Pero lo que llaman la doctrina de Dios, porque uno o yo podría estar no identificado con la iglesia, pero sí con la doctrina. Ok, el evangelio. O el evangelio. El evangelio es la doctrina. Por eso es que y la doctrina conservadora se basa en el evangelio cristiano. Punto. Por eso es que los movimientos cristianos hoy en día tienen fuerza, claro. Porque la misma iglesia dejó de hacer, y ellos sí están haciendo su labor de predicación. Es que acuérdese que en tiempos pasados, a mediados del siglo pasado, nació lo que se llamaba la Acción Católica. Y la Acción Católica, promovida desde la jerarquía, empoderaba o buscaba a elementos de la sociedad civil, elementos laicos, seglares como nosotros, para defender los valores cristianos en la política. Y eso se acabó. De ahí salió una institución muy respetada que se llamó, no sé si se llama todavía, TFP. Hombre, la TFP desapareció, pero había surgido de un movimiento, de un seglar, de Plinio Correa Oliveira, Tradición, Familia y Propiedad, que enseñaba un esquema que es absolutamente verídico, que es el esquema RCR, de Revolución contra Revolución, en donde Plinio Correa plantea que el mundo desde hace muchos años está inmerso en una guerra entre la revolución y la contrarrevolución. Y la revolución, pues obviamente corresponde a un espíritu que no es el espíritu de Dios, sino el espíritu del diablo, como dijo el Papa Francisco hace poco refiriéndose a esta guerra, y ese espíritu pues trajo la reforma protestante que endiosó el libre albedrío del hombre, trajo la revolución francesa que endiosó la razón, y entonces dijo que lo que la razón del hombre dijera era la verdad, no lo que dijera Dios, que trajo la revolución comunista y que ha traído la revolución cultural que estamos viviendo, porque estamos en una cultura de caos que es fruto de todo eso, ¿no?
Y dentro de ese caos, como ya estamos llegando a la recta final de este primer programa de Libertad y Orden, esta semana tuvimos la triste y dolorosa noticia de la invasión a Ucrania por parte de Vladimir Putin. Ucrania, país católico ortodoxo por tradición, toda esa zona de Europa oriental es católica ortodoxa por tradición. Y lo curioso o lo paradójico de este asunto es que Vladimir Putin fue bautizado por lo católico y lo ortodoxo, que es una rama de la Iglesia Católica, pero es decir, si llaman extremistas conservadores a algunos sectores de la Iglesia, esta rama de la ortodoxia católica es el punto máximo del extremismo católico como tal. Y lo curioso es que Vladimir Putin toma la decisión, con sus razones o no razones, pero tomó la decisión de invadir un país, Ucrania, ante la debilidad de Occidente, por cuenta de sus valores morales, la decadencia de sus valores morales como tal. Todo este progresismo secular que nos ha llevado a la crisis de la humanidad que estamos viviendo en Occidente en el siglo XXI se debe a la pérdida de nuestros valores morales esenciales como tal. De acuerdo. Más que a la pérdida, a la degradación de cada uno de los valores. Entonces, por ejemplo, usted ve cómo estaba compuesta la familia hasta bien entrado el siglo XX por un hombre y una mujer. Y el otro día, pues por cuentas personales, me puse a ver el libro del profesor Torras con respecto a las disoluciones de las sociedades conyugales. Y entonces hay un capítulo que el profesor Torras menciona sobre las formas de familia según la Constitución hoy en día. Entonces está la compuesta por un hombre y una mujer, pero ya esa misma Corte Constitucional que estamos hablando del aborto ha creado por lo menos 25 subdivisiones de esa composición de esa familia. Es decir, lo que usted y yo conocimos como forma de vida de una familia hoy en día, eso ya no es, ¿sí? Ya quedó derogado por principio constitucional. Aunque la Constitución sigue diciendo que es así. Lo que pasa es que ellos, como no la respetan, si no la violan, entonces pues cuando yo vi ese capítulo del profesor Torras en su libro, yo dije, yo estoy viviendo en un siglo que no corresponde. ¿Sí? ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? En la dimensión desconocida. Más o menos. Entré a un hoyo negro, al agujero negro, que llaman el espacio, ¿no? Y entonces, la degradación de los principios que hicieron grande a Occidente, la democracia, heredada de los griegos, el concepto del derecho, heredado de los romanos, el concepto de la familia, que nos lo entregó Dios, Jesús nuestro Señor, del hombre, la cultura judeocristiana. La cultura judeocristiana, la libertad individual, ¿sí? Más adelante John Smith nos habló del tema de la libertad, y después vinieron los valores conservadores como los de John Locke, que hicieron grande al Imperio Británico como tal, y después viene ese auge de Estados Unidos después de la independencia, basado netamente en la libertad protestante, ¿sí? Hoy en día eso ya, ¿dónde está? Yo no lo veo por ningún lado, por lo menos América Latina, desde la llegada de Fidel Castro, que fue la peor derrota que pudo haber sufrido Occidente como tal, y desde ahí viene el triunfo de la Unión Soviética como tal. Yo no conozco la libertad individual. Lo que tenemos en América Latina es un sistema de un Estado que no ha pasado al tema del comunismo por obra y gracia de Dios, pero que está ahí cerquita. Está, para el caso colombiano, es un Estado intervencionista, colectivista, confiscador, no aplica la ley como debe ser, y si la aplica de una manera discriminatoria. El cuarto poder, que era la prensa, ya quedó subyugado. Entonces usted ve, por ejemplo, como desde la ONU, ahí también hay que echarle su cuentica de cobro, de Julio Sánchez Cristo y de Alberto Casas, promueven a María Emma Mejía como vicepresidenta del señor candidato que estamos hablando. Entonces ya quedan ahí enlazados dentro de ese régimen y quedan ahí chupando rueda, como dicen en el ciclismo, ahora que comenzó la temporada. El caso de Ucrania.
¿qué repercusiones puede tener para un conflicto como terrible? Venezuela y Colombia? Primero es terrible. Y además, le dejo la otra pregunta. En caso de que se magnificara, ¿Colombia estaría preparada para un conflicto con Venezuela de gran envergadura? Pues mire, lo que hay que decir es una cosa. Lo primero es que toda guerra, la guerra en sí misma, la esencia de la guerra, pues es desafortunada. Porque el hecho de que los hombres tengamos que matarnos, que tengamos que violar ese mandamiento del no matar, y que generar esa destrucción y esa miseria y ese dolor y ese sufrimiento al otro, es lo más anticristiano y lo más irracional del mundo. Obviamente hay situaciones en que la guerra es inevitable, como lo fue en la Segunda Guerra Mundial. Si no se hubiera atacado a Hitler, pues seguramente hoy estaríamos hablando alemán todos, si no estamos muertos. Desde luego hubo que hacer un esfuerzo de guerra. Estuvimos a eso, ¿no? Estuvimos a esto. Y hoy, curiosamente, con esto de Ucrania, a mí se me evocaba el desfile de los líderes en el año 38 en Múnich, yendo a implorarle a Hitler que por favor no hiciera nada, ¿no? Las mentiras descaradas de Hitler, ¿no? Desvergonzadas de este dictador genocida. Un sargento. Total, no era un cabo, ni siquiera era sargento. Pues porque por lo menos Putin hay que abonarle que es abogado, ¿no? Pero es igual. No es javeriano, pero es abogado. Pero es igualito. Pero pueden ser igualitos los abogados javerianos hoy en día. Y ojo, ¿no? Y un voraz apetito expansionista como no se había visto. Yo tenía mi reserva de Putin en el sentido desde el punto de vista del liderazgo frente a la decadencia de Occidente, ¿sí? Para mí yo lo tenía en la cúspide como ejemplo de liderazgo como tal, como defensa de una posición, pero lo de ayer sí me dejó. Pues es que mire, el tipo sencillamente mintió descaradamente y se metió, y está lo que está haciendo es una matanza. Ahora él justifica que dentro de esa crisis de Occidente fue Occidente quien le mintió a él, ¿no? Es decir, en una de las reuniones con Merkel y Macron, Merkel le prometió que la OTAN no iba a traspasar sus fronteras actuales. Llegó Biden y le rompió el compromiso. Pero igual, yo le voy a decir una cosa: el señor Putin no tiene por qué opinar qué otro estado puede entrar, a qué sociedad o no. Si yo quiero ser de la NATO, pues me voy para la NATO, y si yo quiero ser de otra me voy para la... Pero Putin, ¿de dónde acá viene a decir algo? Y a decir que además se siente amenazada, cuando la OTAN en toda su existencia jamás ha atacado a Rusia, jamás, y lo ha podido hacer hace mucho tiempo. Es que la debilidad del liderazgo de Occidente es brutal. Sí. Yo ayer, de Joe Biden, si yo hubiera sido Joe Biden, le pongo un portaaviones Nimitz en la isla de Cuba, otro portaaviones aquí en Venezuela y otro portaaviones allí en ¿Cómo no? O nos metemos ahí también. O nos metemos ahí. Es que, mire, hay otra cosa. Pero esa vaina de las sanciones económicas y tal, Rusia hoy en día tiene un movimiento de capital, pero impresionante. Es una economía emergente, pero tiene un movimiento de capital impresionante. Y además pareciera lo que llaman en inglés un lack of vision de parte de Biden, que detrás de Rusia está su amigo de China. Y entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Es que mire, yo también pensaba que bien, en lo que usted está pensando, ni siquiera los portaaviones, sino que es la oportunidad para deshacerse de Maduro, ¿no? De Ortega y de los Castro, claro. y su séquito. Es la oportunidad. Lo que pasa es que eso debería ser una acción contundente, sin anunciar, y rapidita, porque no podemos permitirnos, y voy a su pregunta, entrar a una guerra. Colombia podría, sin duda, enfrentar con éxito a los comunistas venezolanos, podría. Y es más, ojalá no nos toque, pero si nos vemos abocados, nos va a tocar. Porque después de lo que hemos evidenciado que vale la palabra de Putin y de Maduro, que no vale un peso, en cualquier momento ellos son los que nos atacan. Y traspasan la frontera de La Guajira. ¿Por qué no? Y declaran la República Independiente de La Guajira y del Arauca y de no sé qué, y se meten ahí, ¿y qué? ¿Y cómo los vamos a sacar? Entonces, en este momento, evidentemente,
al señor Putin habría que darle una respuesta algo más contundente, porque sin duda un ex KGB como él no se arredra con unas medidas económicas. Y además con chequera. Y con los chinos al lado, ¿no? Y con tanta gente que le quiere, perdón la expresión vulgar, cascar a los Estados Unidos. De pronto se le voltea la torta a Estados Unidos con esos europeos tan progresistas que se han vuelto, ¿no? Entonces estamos ante una situación muy compleja, ante lo cual la única solución válida en estos momentos es aplicar un paso que me han enseñado, y es ponerlo en manos de Dios. Evidentemente. Y volver a la práctica del rosario. ¿Cómo no? Tan abandonada en estos días por parte de esa educación católica que no fue más allá. ¿Cómo fue que usted dijo, que me llamó la atención, que se olvidaron de la actividad pastoral? Pues es decir, en el Evangelio está claro que Jesús dice: y predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿no? Es decir, ese es el rol pastoral, enseñar a la gente a vivir de tal manera que salve su alma. Ese es el rol de los sacerdotes. ¿Qué hace el padre de Rubén, la Comisión de la Verdad? Ahí no están. Porque digamos que en el sector de la educación se alcanza a predicar. Obviamente. Y se hace una labor pastoral. Claro, que educando. Fue el origen, por supuesto, de todas estas grandes comunidades eclesiásticas como tal. Fue el tema de la educación y el tema de la medicina. Pero ya meterse en temas políticos como el padre de Ru, o el señor, o el monseñor ese de Cali, Monsalve, que ese sí es una cosa espantosa, pues. Entonces estamos en una situación muy compleja. Se nos acabó el tiempo. Oiga, pero muy rico. Ha sido extraordinario volver a retomar esto y hablar. Se nos acabó el tiempo. Es un programa nacido de una necesidad personal de nuestra amiga en común, Viviana Padelín, en Buenos Aires, a quien algún día la tendremos por acá. Será un gusto conocerla. Y un día, cuando estaba en Argentina en elecciones, me preguntaba: ¿y cómo está el tema de Bogotá? Porque ya comenzaron las primeras revueltas y tal, y Pascual. ¿Y tú qué piensas hacer? Y entonces fui con mi perro al parque, ¿y qué pienso hacer? Y entonces dije: pues vamos a hacer un programa. Y así nació el programa. Qué maravilla. Y ya vamos para la tercera temporada de Libertad y Orden. Libertad y Orden, un programa que no busca más que eso: defender nuestra libertad y mantener el orden democrático e institucional. Mal que bien lo tenemos, muy amenazado en este momento, muy fragmentado, pero si nadie lo defiende, pues tampoco, ¿no? Entonces vamos a dar la batalla hasta el final. Así es. Y aquí estaremos de nuevo, si Dios quiere y Dios lo permite, el próximo viernes a las 12 del día. Soy Rafael Gómez. Sigan siendo felices. Rafa les dice el profesor Juan Carlos Rodríguez, abogado de la Universidad Javeriana. Muchas gracias. Venida menos, pero ahí está la universidad. Ojalá logre retomar sus doctrinas como tales. Y aquí estamos, el espacio está abierto para discutir todos los temas de la actualidad nacional e internacional. Muchas gracias, Rafael. Ha sido un enorme gusto y un honor estar acá en su programa. Vale, señor. Buena tarde. Buena tarde.